¿cómo están? Me voy a esperar a que se conecte alguien porque no estoy saludando a nadie. A mí, saludos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno que Por ya tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Sí, ya lo sabía. Y vamos con una O sea, todo tu volumen. todo, ¿En serio? No sé dónde es igual. Un momentito, chicos. La razón de esa cuna, mis sentimientos. Hola, Mi. Hola, Peggy. Mientras se conectan más, voy a cantar. Hola, Jessie. Gracias. No, por favor, no cantes. Eres. Esta es mi amistad. No se la sabe, María José, disculpen. Yo quise tener y que en ti lo encuentro. Hola, Jessie. ¿Dónde está Jaime? Que venga, porque anda del team algo bien. Hola, Benji. Yo ya llegué. Llegó. ¿Te acuerdas que en la semana platicábamos de las canciones? Ah, no, pues hace casi 8 días, de las canciones que gustaban de buenas. Sí, Esta es una de las que me pone de buenas. hiciste un link muy padre respecto a eso, me gustó. Y el grupo yo qué les puedo decir. El grupo reaccionó padrísimo, están funcionando padrísimo. Pues No esa tengo es más una que de las decirles gracias. que me pone de mejor humor. ¿Por eso? ¿Esa? Por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi paz, mi tiempo. No, No. mi timón, mi vaca, mi baila, mi paz, mi remo. Ándale. ¿No? Algo así es. Eres. ¿Cómo ven? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Saben qué me pasa aquí en casa de Mía? Que siempre estoy viendo para acá y la cámara está acá. La Hola, cámara está Grace. arriba. Hola, Grace. Hola, Angie. Hola, Jessie. Hola, Peggy. Hola, Miri. ¿Y ya? ¿O hay más? ¿Los comes enteros? ¿Por qué? Los hago Porque me cachitos. encanta hacer esto. ¡Ah! Bajando. ¿Estás feliz? Está aplastándome. La verdad. Es más, acuérdate de lo que me estabas platicando. Ay, ay, ay. ¿Cómo están? Está re loca esta mujer. Qué gusto me da saludarlos. Hola, hola a todos. Hola. Qué gusto verlos. Pues quiero presumir muy bonito. Bueno, te veo, está padrísimo, porque Jimmy me hizo un video padrísimo y no lo he podido subir. Yo también le tomé foto de los colores y va cambiando los Jimmy colores. hizo un video, pero así, porque no sabes. Bueno, la Me va chamaca. cambiando. Mientras no vomita el bus, todo está bien. ¡Ay, no digas eso, me da asco! ¿Verdad? Ok. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Hola, Lina, hola, Tere. Hola, Tere. Hola, Lina. Lady Lina. ¿Sabes por qué le digo Lady Lina? No. Ella va a veces a terapia de barras conmigo, pero es una mujer que si te dice a las 10, Es a las 10. a la hora que la manecilla llega a las 10, el timbre. Así, siempre. O sea, es una puntualidad de mujer, así, inglesa. Ni un minuto. No, Es justo a la hora. Sí, no. Pues te debe decir que aquí se conectó a las 10:03. ¿Verdad, Lina? Ay, perdón. No ¿Tú sé qué dices? ¿Tú qué dices? Hola. Hola, mi Hola, Silvia. Silvia. Marisol. Amiga, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues qué bueno que están aquí. Nosotros pues ahora Estamos acá. estamos de este lado. Ustedes están allá. Ay, qué Nosotros lindo. acá. Todos juntos. Todos juntos. Todos siempre vamos juntos. Los que están de mi época van a saber qué canción estoy cantando. ¿Verdad que sí? Déjame nada más, le mando a una amiga que me encontré acá en la calle, la liga, para que nos escuche. Okay. Y ya. Pero tú empiezas a platicar, amiga, porfis. Ay, pues verán ustedes. Fíjate que hoy en la mañana. Sí. Me puse a lavar ropa. ¿Se bañó? ¿Se bañó? Me bañé. Eso es muy importante porque sí se bañó. Se le nota. Sí, todos los jueves. Fíjense, así soy de limpia. Todos los jueves, lo necesite o no, me baño. Todos los jueves. Aunque no lo necesite, neta. Todo por ustedes. Fíjense cómo los quiero. ¿Cómo son tan importantes para que nosotros cada jueves que hasta nos bañamos? Sí, no. ¿Verdad? Oigan, bueno, yo les quiero agradecer la participación que tuvieron por el live que hice el día sábado. La verdad es que fue muy chistoso porque hice un live en el reto de abundancia de Rainbow. Y luego así como que dije, pues ya por aquí, y una vez me voy para allá, ¿no? Y cuando toqué el tema de las canciones,
es que de verdad, de repente hay cada canción que quieras o no, sí te cambia tu estado de ánimo. Y hay otras que sí también te lo cambian, pero para bien. Entonces te ponen como tan de buenas. Tan de buenas. Ajá, ¿no? Entonces, gracias porque todas y todos participaron. De verdad que yo estaba encantada de estar escuchando tantas canciones de todo tipo, buenísimas. Hubo quien compartió salsa, metal, o sea, hubo una variedad padrísima, pero sobre todo ver la participación de ustedes, y no sé si se han fijado lo que hemos logrado ustedes y nosotras. Hemos logrado hacer una pequeña, porque ahorita es pequeña, pero va a ser muchísimo más grande, una pequeña comunidad de gozaderos que compartimos, que estamos creciendo, que cada día nos alimentamos y estamos haciendo que nuestra conciencia, aparte que sea más gozosa, aparte, tome más conciencia. Así es, ¿no? Entonces, de verdad, felicidades a todos ustedes, felicidades a nosotras también, y de verdad me siento sumamente orgullosa. Ayer en la noche tenía yo un periodo de depresión, porque ayer, como que fui 100% ama de casa, y entonces me sentía yo, ya sabes, en esos periodos que estás así de, no hago nada en la vida, solo soy ama de casa, ¿sí? ¡Ah! Sí, pero era más hormonal, creo yo. O sea, es terapeuta también, pero ella según es ama de casa, ¿cómo ven? Sí, pero como ayer no di terapia, entonces ayer me sentí ama de casa, ¿no? Entonces, Fíjate que ahí, qué bueno que tocas este tema. pero aparte sí era hormonal. Sí, además, sí, ya lo comprobaste, ¿no? Sí, ya lo comprobé. Ayer en la noche, de verdad, no saben, yo traía la depresión en todo lo que da. Y, Estoy quitando un pellizquito. Es que les digo que traigo un pellizquito aquí. y de repente el darte cuenta que formas parte de algo tan padre. Híjole, sí, que está haciendo como estamos haciendo como que la cara de muchas personas. Ajá. Que están queriendo compartirse de una manera diferente, ya no tensa, ya no estresada, en la gozadera literal. Sí, no, y de verdad padrísimo, porque ya, o sea, bueno, hay veces que ni Aimen ni yo podemos entrar por alguna razón al grupo de WhatsApp. Si ustedes ya traen ahí el ritmo, poca madre. O sea, de verdad me encanta. Gracias, sí, gracias. Estemos o no estemos, ustedes funcionan ahí muy padre, entonces pues ya lo que hagamos a yo ahí, sí. Realmente no vamos a salir del grupo. Es contribuir, pero yo creo que gozándolo también a ellos. Ay, a mí me encanta, sí. O sea, me encanta. La verdad, sí. Me encanta. Tú no me ni niñando, tú te compartes. Yo no tengo problema en compartirte de... Es que ella me compró unos roles de candela que fueron lo que le pregunté. Pero los buñuelos son los buñuelos. Los buñuelos son vivos. Fíjate que te decía yo que qué bueno que comentas esto de cómo me pesa, ¿no? De repente ser ama de casa. Ajá. Y justamente el día de hoy que vamos a platicar sobre un tema que, ya sabes, a mí me apasiona, a ti te ha ayudado cañón, no lo puedes decir, no puedes decir que no, ¿no? En este tema donde las ideas o los pensamientos o inclusive las formas de ser de la familia, ¿no? Nos han influenciado de una manera muy fuerte. Porque, ¿de dónde traes tú, digamos, de manera consciente, el me pesa ser ama de casa? No tengo ni idea. ¿Verdad? Si venimos a lo mejor revisando atrás las generaciones previas a nosotros, llámese mamás, abuelas, pues las abuelas se quedaban en casa. ¿Qué crees? Mi abuela no, mi abuela trabajaba. Exacto, entonces... Bueno, mi abuela paterna, pues sí se dedicó al hogar. Al hogar y apoyar al marido ¿Al fuego del hogar? Al fuego del hogar. Fíjate, porque antes se estilaba, ¿no? Que las abuelas se quedaran en casa, bueno, las madres inclusive se quedaban en casa con los hijos. Entonces, somos una generación que fue preparada para estudiar, ¿no? Para salir adelante, para ser ejecutivas, para tener éxito personal. Y entonces, ¿de dónde viene la idea de me pesa ser ama de casa? No, ¿qué crees? Es que aparte, ahorita dice María algo, dice, ¿por qué minimizar el ser ama de casa? ¿Qué crees, María? No lo minimizo, y de hecho yo soy de las primeras personas que cuando alguien me dice no trabajo, le digo, no trabajas fuera de casa, porque sí trabajas un chingo dentro de tu casa. O sea, pero ayer en la noche algo me pasó, por eso les digo que sí era como más hormonal, porque, o sea, yo estaba así como en plan de drama, o sea, me instalé en el drama, así de, ay, no, nada en la vida. Y no es por nada, pero sí soy muy buena ama de casa, aparte, porque sí. A mí me consta. O sea, procuro... No es que le pese, María, ella es mi prima hermosa.
Hola, prima hermosa. Fíjate que no es que le pese, O sea, que te pese en realidad No, son disfruto. momentos Sí. como de podría estar haciendo otra cosa y en este momento me pesa ser ama de casa. No, son momentos de, ay, ¿cómo extraño? Les voy a decir, ya lo encontré. Les voy a decir, cuando uno trabaja en una oficina, y no me lo podrán negar, pues te levantas temprano, yo entraba a las 7 de la mañana a trabajar, Miriam, aquí está por aquí, también entraba a esa hora, pues te paras tempranito, te vas ya con traje, maquillada, peinada, llegas a la oficina, lo primero que haces es decir por tu café, saludas a tus 87 compañeros, los pones a trabajar, y entonces es otro ritmo, es otro ambiente, ¿no? Es a lo mejor hasta estar rodeado de personas. De adultos, Sí, ¿no? O sea, de otros adultos, entonces entonces... ya para la hora que te entra la depre, pues ya acostaste hijos, ¿no? Ajá, entonces, es distinto el ritmo. Entonces, cuando estás trabajando, como en mi caso, yo tengo mi oficina, porque aparte hago cuestiones administrativas. O sea, sí trabajo. Sí trabajo. Sí trabajo y trabajo mucho. Pero pues llego a mi casa, llego de dejar a mis hijos, digo, bueno, pues pongo una lavadora. O sea, ahora sí me va a tocar balconearte, porque tú me balconeaste hace 8 días. Yo te balconeé. Sí. Y con Mario me balconeaste, pero ya olvídalo, porque si no me vas a agarrar otra vez. Pero bueno, la cuestión es que... ahorita te pusiste de pechito, así, mira, así. La cuestión es que Adriana, está llevando a cabo un reto de abundancia. Yo sé que muchos de ustedes no están ahí, pero está llevando un reto de abundancia donde ella hace una recomendación en un día de pasar 10 minutos sin hacer nada. Ella ayer no lo logró. No, ella ayer no lo logró. Fíjate que, Mari, lo que dices es cierto, se trabaja más en casa y lo tengo más que comprobado porque yo me canso muchísimo más ahora que cuando estaba en la oficina y luego llegaba a la casa a hacer cosas de la casa. Me canso muchísimo más ahora. Miriam lo que dice es cierto, dice, muchas veces la familia te dice, ¿para qué estudiaste? ¿Es en serio que ya no vas a trabajar? Pero si eres contadora, ¿cómo que ya no vas a ejercer? Pues sí, claro que afecta. Silvia dice, he sido ama de casa y he trabajado fuera de ella. Odio ser ama de casa. Es un trabajo pesadísimo que nadie aprecia a menos que no se haga. Además, no es remunerado. Dice, te parece 24 horas al día entre ser mamá y la casa, 24 por 7 y los 365, ¿eh? Así es, porque aún estando afuera, regresamos a casa y seguimos dándole. O sea, no te, digamos, evita seguir siendo ama de casa aún estando fuera de casa. Bueno, yo me acuerdo que salíamos a trabajar y el vigilante, que era un amor, nos decía, al segundo turno, pues sí, porque realmente sales de la oficina y te vas al segundo turno. ¿Sí? Que es el de tu casa, ¿no? ¿El de las horas extras? La chinga de... ¿El de las medias horas? ¿Vas de plano cuando no te alcanza vas por medias horas? Díganme si se ve, por favor. Sí, sí se está viendo. Okay. Aquí estoy. Ok. No te preocupes. Ya me pegó 2 veces, ¿ya vieron? Sí, ya le pegué. Fíjense, a lo que vamos es, como dice Miriam, a lo mejor en casa te empiezan a dar y dar con esa, lata, con esa clase de frases, con esa clase de presión. Presión me refiero a que te están dice y dice que para qué te preparaste tanto si te ibas a quedar en casa. Y esto tiene que ver mucho con lo que dice Mari, ¿no? Que en algún momento es poco apreciado, que es un trabajo muy fuerte, muy duro, pero es poco apreciado. Entonces, ¿cómo te vas a quedar en casa, no? Ayer, que estaba, que recibí varias personas a consulta. Una de ellas me decía... Fíjense, porque yo sí recibí varias personas. Yo sí. Así. Dice, yo sí. Depresión otra vez, me suicidaré. Me cortamos. Ya se me olvidó lo que iba a decir, Cata. Toma, Cata. Pero este no trae navajita. Trae un. ¡Sí trae! Okay. Tú. No, yo no. Yo me voy a meter en ese lío y hay video. O sea, que fui yo. Y no quiero que se entere. ¿El suicidio pasó? No, la verdad es que si te quieres suicidar es tu rollo. Quiero avisarles de una vez para que sepan, Adriana ya llenó su agenda, a pesar de que ayer no, pero ya llenó su agenda para el martes 10 de septiembre, que es el Día Internacional o Mundial del Suicidio, y ella ofreció terapias de barras gratis. De hecho, tuve que abrir 2 horarios más, no 3,
Ok. O sea, Yo no me metí a tu reto o a tu oferta, a pesar de que ya doy terapia barra. Porque para mí, yo inicio curso el miércoles, entonces toda la preparación del miércoles sí me lleva un buen rato. Un buen rato. Pero bueno, mira, ya llegó Leo, ya llegó Ara, por ahí también vi a... Espérame. Creo que ya. Teresita Lorenzo también la vi por ahí. ¿Ya le habíamos saludado a Tere? Sí. Ya. Bueno, oye, estabas diciendo... Sí, que ¿de dónde viene a lo mejor la idea de que tiene que ser pesado quedarse en casa o tiene que influir en tu vida algo, ¿no? O sea, nosotros, como te digo, somos una generación que tuvo todo o nos brindaron todos nuestros padres para poder estudiar, ¿no? Tener una carrera y a lo mejor las expectativas te la doy para que tú demuestres que valió la pena, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde viene la idea de que las mujeres en su momento ya tenían que ser independientes? Viene de heridas de los antepasados o de los ancestros, donde las mujeres sufrían mucho por no ser ellas las proveedoras o las que producían el dinero, ¿no? Pero es que aparte coincide que somos como generaciones después de un mundo en guerra. Así es. Donde si bien los hombres fueron a pelear una guerra que ni siquiera era de ellos, las mujeres se quedaron a hacerse cargo de fábricas, empresas, entraron al mundo laboral de lleno, porque había que hacerlo, porque no había hombres que lo hicieran. Así es. Y aparte se quedaron al cuidado de los hijos y trabajando. Entonces, muchas veces regresaron aquellos hombres con alguna discapacidad, muchas veces no regresaron y entonces fueron mujeres que a fuerza se tuvieron que empoderar. Y muchas de esas mujeres son parte de nuestros ancestros. Así es. Porque aunque nosotros, digamos, estábamos en México, México tuvo que entrarle de alguna u otra forma a la producción de muchas cosas para surtir al vecino país del norte. Así es. Entonces, esas mujeres que trabajaron sí o sí. Y era justo lo que yo te decía. Además, bueno, venimos de países a lo mejor de conflicto. La mayoría de nosotros pues tiene en los ascendentes, pues acá tiene a los judíos, ¿no? Yo de este lado pues tengo la parte de los españoles con mi abuelo, que sí, yo sé, pero que en esta cuestión de que mi abuelo tiene que salir de España por esta guerra civil que había, y salió de ella a los 14 años. Súper fuerte. Se viene en un barco a México, primero mi mamá nos decía que de polizón y luego ya le corrigió la historia. Yo no sé si de polizón o no importa, el caso es que llega a México, pero se vino solo, perdió contacto completamente con su familia, ¿no? Y fíjate que a partir de que yo empecé a trabajar el árbol desde hace ya varios años, en los Bárbara, que es el apellido de mi abuelo, justamente hemos repetido la historia de tener que emigrar y tener que separarnos de los hijos y de la familia. Es muy curioso porque cuando ves las historias repetidas, sabes que hay dolor en el clan, hay dolor en ese árbol genealógico al que perteneces, ¿no? De la misma manera, como decíamos, en mi clan, por parte de la línea materna, las mujeres también se tuvieron que empoderar de distintas maneras. Y hoy por hoy hemos estado resolviendo que ha habido mucho dolor por parte de las mujeres en la familia Bárbara, ¿no? Donde los hombres, entre que unos murieron muy jóvenes, otros tuvieron que irse, ¿no? Y los hijos tuvieron que repartirse como con varios familiares, entonces tampoco crecieron con los hermanos. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de que esto se está repitiendo, dices, caray, ¿no? ¿Qué hay que hacer para acabar con esto? Porque en realidad es eso, ¿no? Mucho de lo que vivimos viene con ese traslado de información, de dolor quizá, o de poderío, o de éxito, ¿no? Porque no me vas a negar, ¿no? Que en la línea, por ejemplo, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la línea de los judíos, son una comunidad que se apoya mucho entre ellos, ¿no? Que se apoya muchísimo. Que se apoyan mucho, pero también son muy, muy exclusivos. O sea, son muy cuidadosos de quién está formando parte de la comunidad y se ayudan muchísimo, pero también vienen de muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Fíjate que en sí yo creo que, ahí voy a sonar como política, el pueblo mexicano, o sea,
viene de ancestros con muchísimo dolor, ¿no? O sea, generalmente. Y escuchas muchas historias, de abuelos, bisabuelos que partieron del viejo continente o de otros lugares hacia América, la tierra nueva, la tierra de oportunidades, y entonces llegar a buscar nuevas fortunas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de mi papá era de los más chiquitos de sus hermanos, y en el barco su hermana mayor, o sea, aparte eran viajes de 40 días, o sea, sí, o sea, eran larguísimos. O sea, larguísimos, ¿no? Entonces en el barco, su hermana conoció pues a un joven, en el barco se casan y mi tía se baja en Cuba, en otra situación de Cuba, uh-huh. Pero ahí se bajó con su esposo y nunca supieron de nada de ella. O sea, ella iba hacia Argentina, uh-huh. Y ya nunca supieron nada de ella, ¿no? Entonces imagínate el dolor de mi abuela, de mi abuelo, de decir, pues ya se casó mi hija, tiene que seguir al marido porque son las costumbres. Sí, ¿no? Y ese es, digamos, lo correcto. Lo correcto, pero veníamos todos a América y mi hija ya se fue y no volver a saber de tu hija, o sea, yo creo que qué dolor tan grande, ¿no? Y ese dolor, aunque no se platique todos los días, está latente. Está latente y está vibrando dentro de ti, porque sí. Justamente eso es lo que pasa. Repetimos historias o repetimos situaciones de dolor. No como decíamos, a veces hasta una canción que ni es de tu época la escuchas y te simbra o te saca lágrimas. Uh-huh. Y esto tiene que ver mucho con que traemos memorias ancestrales, sí, que traemos situaciones importantes en cuestiones de logros o no logros también. Uh-huh. Lo que se ha pensado del dinero en la familia, cómo se ha manejado el dinero en las familias, también tiene que ver con qué piensas tú del dinero ahora, ¿no? Y me tocó, fíjate, que de repente a mí me da mucha risa, porque ya ves que en Facebook tenemos la oportunidad de repente conectarte a los que dicen Video Watch, que son como los videos en vivo, que normalmente a lo mejor estamos nosotros ahí ahorita en un Video Watch, ¿no? Uh-huh. Y justamente me encuentro con el programa de la doctora Ana María Polo, de casos cerrados. Sí. Fíjate cómo son las cosas, Adri. Nosotros anunciamos que vamos a hablar del tema transgeneracional y justo me encuentro con este programa para poder tener un elemento que compartir de que no solo estás viviendo situaciones de lo que conocemos de familia, tú puedes platicar la historia de tu familia con a lo mejor entender de que viajaron, una se bajó en Cuba, la otra siguió su camino, ¿no? Y todo esto, pero cuántos secretos, cuántos amores imposibles, cuántas cosas hay detrás de la familia que no conocemos y que repetimos en el tiempo. Ajá. Sí. Y este programa me pareció como muy adecuado, porque resulta, fíjate, que en Estados Unidos, pues bueno, la mezcla de nacionalidades en matrimonios, pues es muy común, ¿no? Entonces, resulta que un chico va por una chica y se conocen de alguna manera y bueno, van, se casan, tienen un noviazgo precioso, se casan, en el tiempo están súper enamorados, llevan un matrimonio lindísimo y cuando ella se embaraza y nacen las bebés, porque fueron gemelas, una es blanca y la otra es mulata. Entonces, en esta situación, los secretos se van a trasladar, si no se dicen, ¿no? Por supuesto, siguen siendo secretos, se van a trasladar a tercera o cuarta generación, que es lo que pasó aquí. Uh-huh. Uh-huh. Resulta que este chico se casa con esta chica, muy enamorados, tienen a las gemelitas, una es morena y la otra es blanquita, y entonces él dice, estas niñas no son mías, y ella me puso el cuerno, y empieza ahí todo un rollo cañón. Entonces llegan ahí a caso cerrado con esta señora, con la juez, a exponer su caso, y resulta que en el fondo de todo esto había un secreto muy grande. La familia de él despreció completamente a ella por haber tenido estas niñas, donde ellos pensaban que ellos no tenían nada que ver en esto, uh-huh. Y resulta que en el mismo programa que lleva testigos y no sé qué, pues entonces estaba la mamá de este chico y no quería entrar o no quería estar, entonces hace como que se va. Pues la producción la trae porque pues supongo que ellos investigan mucho de ese caso antes de pues televisarlo o hacer todo su show. Y entonces regresa la mamá y ella dice, que mientras estaba casada con su marido, ella tiene una aventura con un mulato.
pillín. Entonces, en ese momento, este señor se entera de que él no es el papá del muchacho al que está defendiendo, que la muchacha con la que se casó no tiene nada que ver, porque ya habían según revisado que no hubiera o sea, de qué línea de los dos venía un mulato, y pues este secreto en dónde se fue a mostrar, en una nieta de esta señora, para, digamos, manifestar ese secreto. Los secretos se van a saber tarde o temprano en las generaciones que vienen. Otro que me parece importante, que este ya no es caso cerrado, este ya es un caso aquí digamos que de la terapéutica que yo imparto aquí. Entonces, viene una persona que me dice, ¿sabes qué? Es que mira, estoy viviendo de esta manera, mi papá siempre me ha exigido mucho, siempre he sido como su princesita, esto y lo otro. Y cuando llegamos a investigar el para qué le habían puesto ese nombre, o cuál era la razón de haberle puesto ese nombre a ella, resulta que era el nombre de una chica que fue novia del papá, que él la quiso muchísimo. Entonces, ¿qué esperas de esta hija? Lo mismo que tenías con esta mujer, ¿no? No me refiero a ninguna relación incestuosa ni nada de eso. O sea, es tu princesa, es tu princesa, es alguien a quien cuidar, es alguien a quien replicaste con el nombre y estás esperando a esa persona, ¿no? Entonces, fíjense cómo sin querer, muchos de nosotros no sabemos ni siquiera el origen de nuestro nombre, el significado mucho menos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en mi familia, mi abuelita se llamaba Josefina y mi abuelito Carlos. Mi abuelito tiene una hermana que se llama María Elena y él a una de sus hijas le pone María Elena. Esta tía a su hija le pone María Elena y tengo otra sobrina que se llama María Elena. O sea, se repite mucho ese nombre, María Elena. ¿no? En María Elena. ¿Qué te dice tanta repetición de nombre? O sea, yo creo que fue alguien muy importante en nuestro árbol. No sé si la hermana de mi abuelito o más para arriba, ¿no? Si hubiera otra María Elena que ahorita no está vista, ¿no? Ajá, o sea, pero me parece que es un nombre que causa, o sea, impacto porque se repite mucho, ¿no? Así como el Carlos, ¿no? O sea, el Carlos es un nombre que también se repite muchísimo. ¿Y María Elena y Carlos fueron pareja? No. María Elena y Carlos eran hermanos. Ah, eran hermanos, ok. ¿No? Entonces, probablemente María Elena o fue una mujer muy admirada que sigue trayendo, o sea, que sigue la familia o el clan, trayendo como a la vista de una mujer empoderada, a lo mejor una mujer exitosa, una mujer fuerte, una mujer hermosa o amorosa, no lo sabemos, ¿no? No todo tiene que ser así. O puede ser que María Elena en sí esté siendo replicada para ser reconocida y salvada en su clan. Puede ser. También, ¿no? Que haya vivido alguna situación en la cual esa María Elena pues haya sido como desconocida y hoy se muestra tantas veces para que por fin la vean. La vean. Fíjate que sí, fíjate que eso que dice Ara, me parece que es algo que se repite muy frecuente en muchísimas personas, ¿no? Dice, en mi familia hay mucha carencia económica, pero yo siempre escucho a mis padres, hermanos, es que no hay dinero, él no me alcanza, yo me desespero porque me gustaría que se la crean, que son abundancia en todas formas y aspectos. Siento que esto es generacional. Fíjate que ayer estaba con un amigo que también es terapeuta, que también amo y adoro, se llama Juan, y él nos exponía el caso de alguien que dice, es que no tengo casa, es que no tengo trabajo, es que no tengo esto, es que no tengo, ¿no? Entonces, o sea, él nos preguntaba, bueno, ¿qué hacemos con él? Y digo, pues ya que se dé un tiro, ¿no? Y dice, pues si no tiene ni para la pistola, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no estamos como en esa dinámica? No tengo. Sí, no tengo. Y fíjate que justamente tú que estabas, que estás provocándolo en tus clases, de repente en tu casa, que las anuncias en cuestión de Access, que la mandas con el respaldo de qué piensas del dinero, de dónde viene, libera esto de los ancestros. Hoy por hoy tenemos a la mano esta posibilidad, ¿no? Muchísimo. De poder reconocer de dónde viene y hasta devolver los paquetitos que en los que no queramos cargar. Hola, Erika. Está aquí Eri, ya llegó Mildred también, hola, está Maite, está Adriana, ¿no? Pero, ahorita te respondo tu pregunta, Teresita, déjame termino con con esto que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, nosotros traemos historias que sin saber estamos repitiendo, ¿no? Al final de cuentas,
estamos replicando a nuestros ancestros en base al nombre, al parecido físico, ajá, a las fechas, que pues ahí es donde está a lo mejor parte de la resolución más importante cuando hay un estudio transgeneracional, ¿sí? Y estamos replicando en varios sentidos. A veces ni siquiera te pareces físicamente a la abuela y te dicen, híjole, es que te ríes igual que la abuela, ¿no? Sí, Le estás sí, replicando de una manera y a lo mejor a la abuela no la conociste, sin embargo la estás replicando, tienes sus gestos, tienes formas de actuar o de pensar que vienen de muy atrás. Yo les comentaba, inclusive en la transmisión que hice ayer, ¿ayer? Sí. En la que yo les decía, de repente en las familias antes, me gustaba esa chamaca, entonces el cuate iba en su caballo, se robaba a la mujer y se la llevaba, ¿no? Entonces, eso es un robo de persona que en el tiempo en las familias se puede estar traduciendo en una deuda dineraria, así se llama. Que aparte se veía como hasta, o sea, imagínate, lo trasladamos a que, ay, qué romántico, se la robaron, pero imagínate que de repente estás con un güey que ni conoces. Igual ni siquiera estabas de acuerdo, así ya ves que hasta me gusta, y llegaba su caballo, se la cargaba y se la llevaba, y la familia a lo mejor no volvía a saber de ella. No, y aparte vamos a suponer que ya cuando la familia, bueno, ya saben de ti o lo que sea, pues bueno, o sea, para limpiar la honra, pues ya que se case contigo, hasta te va a hacer el favor, ¿no? O sea, así es. Pero imagínate que de repente estás con un cuate que ni conoces. O que no te gusta. Y ahora presta. Así es. Ay, no, qué horror. ¿No? Entonces eso, hoy por hoy, ¿cómo le llamaríamos a hacer eso? Es un secuestro. Es un secuestro. Literalmente es una violación. Es una violación a su integridad. Sí. Son varias situaciones. Entonces, eso en el tiempo, si en tu familia sucedió algo así, puede ser que las herencias no duren, o sea, que haya mucho dinero, pero que el dinero se disuelva, digamos que se desaparezca, por decirlo de alguna manera. Puede ser que en el tiempo también las mujeres sean robadas o sean abusadas en cuestión de este tipo de cosas, ¿no? Que estén repitiendo estas historias o que los hombres tiendan a abusar de las mujeres en muchos sentidos. La deuda dineraria puede ser porque el abuelo se robó a la abuela, y aunque hayan tenido un matrimonio bonito, feliz, fue un robo. Entonces, en las generaciones que siguen se puede traducir en dinero. En dinero que no fluye o en dinero que, así como llega, se va, y muchas otras cosas, ¿no? El dinero tiene mucho que ver, como es energía. Sí, claro. Sabemos que es, digamos, la manifestación que tenemos a nivel consciente de lo que es la abundancia económica, ¿no? Y fíjate, muchas de las personas que de nuestras generaciones tenemos las historias de abuelos o bisabuelos que tuvieron que dejar todo lo que tenían en algún lugar del mundo, o sea, y empezar de ceros, ¿no? O sea, es una historia frecuente, ¿sí? ¿No? Y eso también impacta en cómo te relacionas hacia el trabajo, hacia los nuevos comienzos, hacia el dinero, hacia muchísimas cosas, ¿no? Gracias. Cómo relacionarte con otras personas, ¿no? O sea, no es casual que de repente hay gente que se le hace muy fácil emprender y hay gente que tiene, o sea, lo que llamamos familias muégano, ¿no? Sí, donde no se van a soltar o no se quieren desapegar para poder emprender camino. Exacto. ¿No? Exacto. Que hablábamos a lo mejor de qué tipo así, pues pueden ser los judíos, cuando son una comunidad que entre ellos se ayudan. El resto del mundo a lo mejor no lo tienen contemplado, pero entre ellos es esto. Entonces, si tú traicionas a lo mejor su forma de ser y de pensar, digamos, eres exiliado del clan también. ¿No? Claro. O sea, ahora, en estos exilios como o de esta cultura tan a lo mejor tan notoria, ¿no? Puede haber otras donde en tu familia misma, aún no teniendo, digamos, esa línea judía, ¿no? También se esté presentando situaciones de este tipo, donde como no piensas como nosotros, entonces no perteneces y te exilio. Sí, eso te iba a decir, por ejemplo, mi hija fue la segunda de esa generación digamos, de los hijos de primos en nacer, ¿no? La primera, le pusieron el nombre Fer y no había otra Fer en la familia, ¿no? O sea, no había. Luego nace mi hija, que se llama Jimena, y no había ninguna Jimena en la familia, ¿no?
Y luego de mi primo Carlos, que Carlos es Carlos, porque se llama igual que el abuelo, o sea, es Carlos, ¿no? O sea, le pone a su hijo Mateo. No, bueno, o sea, fue una traición. Sí, no, para mi mamá y mis tías era así de, ¿qué le pasa a esta generación? ¿No? O sea, así de, ya ahorita, pues yo creo que lo asimilaron bastante bien y todo. Y yo estaba muy convencida de cambiar el nombre con Jimena, y no porque tenga nada en contra de mi nombre, no, nada. O sea, yo quería como que ella tuviera, fíjate, sin haber estudiado todavía todo esto, yo quería que ella tuviera como su propia historia. Ajá. Cuando mi papá estaba en su lecho de muerte, yo le prometí que el día que yo tuviera un hijo se llamaría como él. Y en ese momento a mí no me pesó pensar en ponerle Salomón a mi hijo, porque yo decía, bueno, finalmente mi papá ya no está en este plano, ¿no? Sin conocer que finalmente sí repercutía, pero en ese momento yo decía, bueno, o sea, a mí lo que me pesaba era que de repente, por ejemplo, tú hablabas a casa de mi mamá, por favor, con Adriana, chica o grande, ¿no? Así es. O viene María Elena, ¿cuál María Elena? Y hasta terminamos poniendo como el segundo apellido, porque no sabes si es María Elena García Arellano, María Elena García Samar, María Elena García Ríos. Entonces terminas eliminando el primer apellido y ocupar el segundo, ¿no? O sea, así es como por identificarla. Sí, ¿no? Pues ¿cuál María Elena? ¿No? Oye, cuando hiciste tu árbol, a ti no te correspondió checar a esa María Elena, ¿verdad? No, cuando estudiamos transgeneracional, a ti no te correspondió ni por fecha ni por nada, con ninguna de las María Elenas. No. Ok. No. Entonces a alguien más le correspondería eso. Seguro, ¿no? Porque fíjense que aquí hay algo muy interesante. En este estudio no quiere decir que entonces tú hagas una cita y quieras revisar tu árbol. En realidad no va por ahí, ¿no? Revisar el árbol lleva un ratote, es un trabajo muy fuerte y además te vas a enterar de cosas muy cañonas. Pero es padrísimo, ¿eh? O sea, cada persona tiene una línea una historia de familia que va a haber dolor y va a haber cosas crueles y va a haber cosas fuertes, ¿no? Por eso decías tú, no tengan miedo y atrévanse, ¿no? Sí, es chistoso porque muchas veces cuando uno estudia el árbol, por ejemplo, ahorita yo dejé una tarea en el reino de abundancia, y alguien me escribió para decirme que la mamá, o sea, haz de cuenta que le hicieron una pregunta a la mamá, nada que ver, por ejemplo, con árbol, ¿no? Sino la pregunta era, ¿qué te quedaste con ganas de hacer, mamá? ¿No? O sea, una pregunta que para mí podría ser fuera del árbol. Ajá, o sea, pues me puede estar completamente dentro del árbol. Exacto, pero aparentemente, o sea, pues, ¿con qué? O sea, si llegara mi hija y me preguntara, hasta ahorita, ¿con qué te quedaste con ganas de hacer algo? A lo mejor le podría decir, híjole, me quedé con ganas de seguir mi trabajo en Crayola, me quedé con ganas de, ¿no? A lo mejor va por ahí. Y la mamá de esta chica reaccionó y le dijo, es una falta de respeto que tú me estés preguntando esto, y se enojó muchísimo con ella, y me dice, entonces, ¿qué hago con mi reto, no? Y le dije, en base al enojo de tu mamá, o sea, te ama y te adora, o sea, ahí no vamos a cuestionar eso. Lo que tu mamá tiene es miedo de meterse en ella. Entonces, en base a esa información... de aceptar que hay algo que no se atrevió a hacer. Entonces, en base a esa información que tú tienes, medita y piensa que puede ser. Así es. Ya, o sea, no molestes ahí, ¿Para qué buscarle más o tratar de saber cuál sí fue su sueño cuando hubo un enojo que te puede nutrir mucho más en el trabajo que estás realizando? Porque probablemente si estamos hablando del reto de abundancia, quiere decir que mamá frenó su abundancia, que está, digamos, negada a comentar cualquier cosa que tenga que ver con eso, y tú dices, mami, ¿qué haría yo en este caso? Yo sí podría aceptar ante los demás que no he logrado cosas o que he pospuesto sueños o que he dejado de hacer algo que para mí era muy importante, ¿para qué y por qué? ¿No? Exacto, ¿no? Entonces, o sea, el trabajo puede ser mucho más interesante que solo saber que no quiso hacerlo más. O sea, en esta persona puede ser, ¡wow! O sea, tiene un trabajo mucho más interesante, sí, no porque el otro no lo sea. No, pero está pero es lo que te llega, es lo que te toca analizar. Pero, por ejemplo, cuando he estado contigo en el curso, yo he hecho 2 veces mi árbol, y la primera, o sea, fue aquí, ¿no? Así, aquí. Como que apenas a la vista. Ajá. Y para mí fue intenso en ese momento, ¿no? Pero el segundo fue una retroalimentación padricísima, o sea, y aparte
una reconciliación con ancestros que ya ni siquiera están en este plano, muy padre. Y fíjate, podrías decir, bueno, ya lo trabajaste, ¿no? Hace un mes estaba yo haciendo un trabajo y wow, o sea, rescaté otro ancestro, ¿no? Entonces, así como que dices, o sea, no, o sea, cuando ya que empiezas a escarbar en el árbol. ¿Te acuerdas que cuando tomaste el curso, les dije, una vez que abres tu árbol, y el abrirlo es empezar a trabajarlo, empezar a reconocer que de ahí vienes, una vez que lo abres, el árbol ya no para de trabajar, pero jamás lo va a hacer en tu contra. No. Normalmente tú empiezas a hacer esta como alineación de quién es quién, dónde están, inclusive acomodarlos es importante. Tu inconsciente lo reconoce y empieza a traerte a aquellos que fueron olvidados incluso y que ya es hora de volverles a dar un lugar, ¿no? Es muy, muy curioso en esta parte, Ani, porque tú lo ves, digo, hace que 1 año o 2 terminaste el segundo, un año. Más un año. Sí, 1 año. Entonces terminaste la segunda vez que por valiente te aventaste a cursarlo otra vez y porque yo te decía que entre las personas que yo tengo la fortuna de conocer, para mí eres una gran terapeuta, ¿no? Gracias. Entonces, que para mí fueras como el amparo de muchos en el árbol y en la biodescodificación en tu área, o sea, yo ya no vivo por allá, que imagínate cómo pudiéramos estar ayudando a la gente, ¿no? Y cuando tú quieres, digamos, trasladarlo a los demás, pues tienes que saber de qué se trata. Imagínate que llegues con alguien que no ha armado su árbol y no sabe ni qué historias tiene detrás, ¿no? Yo que cuando piensas en el árbol, y se los digo para quien se anime a tomar el curso, o sea, piensas así como que, bueno, yo, papá, mamá, mis hermanitos y ya, ¿no? Esa es la forma de analizarla de Jodorowsky, muy, muy corta. Ajá. Te pierdes de un chorro de información que hoy por hoy te podrías empoderar. En vez de acabar, te podría empoderar. Porque sabrás que no todo el mundo, digamos, tiene que ser reconocido y honrado. Hay otro que hay que traer de nuevo para volver a agarrar poder y traer ese éxito que esa persona logró. Exacto. Porque tú estás replicando ancestros no solo en lo malo, también en lo bueno. Entonces, a lo mejor de esta María Elena, como yo te decía, puede ser que necesite ya recuperar su lugar en el clan. A lo mejor cometió un error. ¿Sí? A lo mejor cometió el error de no haber podido ser madre, por decir. Y ese fue un error porque entonces la mujer estaba apestada si no podía tener hijos, ¿no? A lo mejor ella, dentro de todo, pues no tuvo hijos, pero acogió a cuántos niños, ¿no? O sea, no sé, puede ser la historia de María Elena, ahora que la trajiste, investigarla para ti puede ser súper, súper empoderador. Sí, no, es bien curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otro nombre que se repite en la familia que es Carmen, ¿no? Carmen. Y también se te perdió la cadenita. Y entonces, por ejemplo, existe una tía Carmen, Carmela, y luego las otras Carmen ya traen nombre combinado. María del Carmen. Ajá, Grisela del Carmen, Carmen Dalí. Tengo aquí Carmen Patricia, ¿no? Entonces es bien curioso, ¿no? Porque, vuelve a surgir el nombre Carmen y a lo mejor ahora atenuado con otro nombre, ¿no? Y al final las dos la simbran a la persona de manera diferente. Exacto. ¿No? Sí. Fíjate que a veces el nombre combinado lo que hace es equilibrar y la gente no lo sabe, ¿no? Y a veces pues también es que es muy pesado. Sí, claro. ¿No? Tú nada más te llamas Adriana. Yo nada más. ¿O eres Adriana del Pilar de las Mercedes, de las Margaritas Descalzas? Exactamente. El Monte Piadoso, ¿no? A la Virgen de Guadalupe. A los niñitos. Fíjate que en mi caso te voy a platicar. En este estudio del árbol, tú sabes que yo, pues lo sigo trabajando, sigo encontrando familia. Yo he sido muy afortunada en poder seguir encontrando familia, ¿no? Y casualmente, cuando yo estudio biodescodificación y abrimos el árbol, en el tiempo no fue inmediato, pues empiezas a acomodar a los ancestros y todo, y te das cuenta, pues sí, mi abuela, la mamá de mi mamá, María Luisa. Mi mamá se llama María Luisa, ¿no? ¿Cómo es curioso que entonces mi mamá trae la línea de María y Luisa, ¿no? Entonces, mi hermana mayor se llama María Ángel. Ajá. Mi hermano, el que le sigue, Luis Ángel. Ajá. Yo soy Luisa Aimé.
y mi hermana, la chica, es Angelus. Ajá. Entonces, si te fijas, todos traen el ángel, porque a mi papá, en su acta de bautizo, tuvo ese nombre, sin embargo, en el acta era Luis Javier. ¿No? Le tuvieron que quitar los 25 que le habían puesto, que antes se usaba. Pero él toda la vida le dijeron Ángel, Ángel, Ángel. Y tú ya no lo conociste, pero en realidad era un ángel. Él, digamos, mostraba su nombre con una claridad brutal, ¿no? Y entonces mi mamá se trae la admiración por mi papá a través del ángel, y el María y el Luisa los fue repartiendo. Mi broma con mis papás siempre fue, como yo no soy Ángel, de los 4 soy la única que no tiene un nombre con Ángel, porque es María Ángel, Luis Ángel, Angelus. Yo que soy la tercera me quedé con el Luisa Aime, ¿no? Entonces yo les decía que yo entendía por qué no me habían puesto Ángel. Porque yo era el único angelito verdadero que no necesitaba que la gente supiera que por ahí había algo de ángel. Claro. Y para mí fue muy, muy cómodo decirlo así, pero yo no sabía el impacto que tenía mi nombre realmente para mi mamá, sobre todo, o en el plan de parte de mi mamá. Mi abuela María Luisa, mi mamá María Luisa, yo Luisa Aimé, y a mí Luisa toda la vida me chocó. Entonces, el nombre que te choca es el que tienes que revisar. Claro. De una vez te digo. Seguro. Sí, es el que más rechazas, es el que vas a revisar. Dice Jessie, y cuando no se repiten los nombres, es una gran bendición. Bendición puede ser. Tampoco es que hay que pelearnos con que lo repitan. No, pero procura no repetirlo. Pero está padre que no se repitan. O sea, hay familias en las que de verdad no se estila repetir el nombre. En México se acostumbra mucho a repetir el nombre por costumbre, ¿no? Y en muchas culturas, o sea, se acostumbra a eso, pero no o sea, lo que pasa cuando no se repite el nombre es que de cierta forma liberas de cierta carga a la nueva personita. Ahora, hoy por hoy también tenemos un diccionario de nombres. Entonces, elegir el nombre también hace que tu hijo viva un proyecto sentido. Exacto. ¿No? Que también forma parte de este estudio, de este curso, ¿no? Donde el nombre y lo que significa también te hacen, o te dan esas características, aunque parezca que no, de verdad. No, sí, el nombre que te ponen va contigo sí o sí. Y mira, dice León, yo soy la única nieta que se llama Leonor, era el nombre de mi abuela materna. Entonces, ¿a quién querían traer en ella? A la abuela materna, ¿no? Claro. Pero déjame te platico, entonces rechazo a Luisa, ¿sí? Porque pues, entonces llega un momento, y tú lo sabes, que toda la vida fui Aimé en la escuela. Ya, pues, estudias muchos años en la misma escuela, Aimé, y llego al TEC, Luisa A. Flores. ¿No? Porque Luisa no me gustaba. La relación con mi mamá no es, digamos, como de mucho amor, sino de mucho confrontación. Y entonces yo me voy dando cuenta, después de estudiar el árbol, que digo, wow, traigo a la Luisa, pero bien arraigada, y la quiero rechazar porque las Luisas fueron duras. Porque las Luisas son estrictas. Porque las Luisas en mi familia tuvieron mucho dolor. Y yo te puedo decir, yo tuve una infancia muy bonita. La verdad es que en esa parte entonces rechazo eso. ¿Y qué hago? Cuando me embarazo ya después de Nacho, que después perdí un bebé, y después llega mi hija, según yo, para no repetir esta historia de narcisismo, empiezo a buscar nombres, ninguno me gusta, y termino poniéndole como Aimé, ¿no? Claro, el nombre Aimé en francés significa amada, no es tan pesado, ¿no? Tiene muchas implicaciones. Me entero que mi mamá me lo puso porque ella fue, Aimé o Aimé, como se pronuncia, fue una alumna de mi mamá que ella tuvo en la escuela, a la que ella quiso muchísimo. Era hija de un cónsul francés, y la quiso tanto que en una de sus hijas lo puso. Entonces dije, bueno, entonces hay confrontación, pero también hay mucho amor. Sí, claro. Porque para ponerte el nombre de alguien a quien tú quisiste tanto, y para algo hay confrontación. Pero me doy cuenta que al final ha esperado que yo sea esa Aimé. Y esta es otra Aimé, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde empieza a pesar. Déjame, le contestamos a Tere, porque desde el principio preguntó, sí, es cierto. Y ahorita vamos que qué pasaba cuando son adoptados, ¿no? Cuando son adoptados, entran al árbol. Y el estudio se hace, sí, escogieron llegar de esa manera a esa familia, y también se revisa en base a quién está repitiendo. Porque entonces, si no fuera de esta manera, los matrimonios, ¿cómo entrarían en el árbol?
¿no? Ahora sí les digo, te digo y me digo que una vez metiendo a alguien en tu árbol, ya entró, ya no sale. Los matrimonios que no tuvieron hijos. Son matrimonios que no tuvieron hijos, que tienen una fecha de nacimiento y un nombre y unas características que los descendientes pueden estar necesitando reparar de ellos o repetir de ellos. Porque me decían, bueno, si no tuvieron hijos, entonces, no, pues si es matrimonio, entró al árbol. Ya el árbol no tiene que unión forzosamente libre. generarse, O sea, no generar necesariamente descendencia, ¿no? Okay. Y hay que ver las historias, porque si no hay matrimonio, o sea, si no se consumó de nuevo en un matrimonio, ¿para qué no? Me pasó también con una de mis alumnas del Museo de Santa Mónica, que ella se llama, tiene 2 nombres, ¿no? Te voy a decir el que sí repite, que es Fernanda. Y ella se casó con, no me acuerdo el nombre de el que fue su esposo, pero cuando revisamos el árbol, llegamos a que había un matrimonio que era de Fernanda con este mismo hombre. Y tronaron y tuvieron la misma historia que ella vivió, la tuvo la tatarabuela. Wow. Ajá, exacta. Yo repetí la historia de mi abuela, ya te lo he dicho, ¿no? De María Luisa, ¿no? En la historia de que yo soy divorciada, mi abuela fue divorciada. Ajá. Y mi abuela tuvo una situación muy dura con mi abuelo porque creyó que fue por una infidelidad. Ya me inventaron una que todavía no conozco al novio que me inventaron, pero se repite la historia de él. Sí, claro. Es muy curioso. Entonces, es probable o es muy común que en las familias haya adoptados. Entran a este clan para trabajar como equipo de este clan. Por eso cuando yo les hablo del árbol y tú les comentas también no tengan miedo, es porque no se trata de que vengas a sufrirlo, se trata de que vengas a sanarlo y que te des la oportunidad de que las siguientes generaciones vivan sin limitaciones o sin ciertas restricciones que hoy por hoy tú ya identificaste. Claro. No quiere decir que el trabajo te toque todo a ti, entonces tu familia ya va a ser súper perfecta después, porque cada quien trae su línea a la cual reparar. Claro. ¿No? Me dice Silvia, dice, algunas casas y edificios tienen nombre. A mí me pusieron el nombre de la casa donde mis papás vivieron de recién casados. ¿Y qué representaba para ellos? Claro, o sea, sí, seguramente representó tanto que lo imprimes. Y fíjate, digo, no conozco la historia de Silvia bien a bien, pero probablemente si le pusieron este nombre por el amor que surgió en ellos o el logro de poder estar juntos, entonces ella se convierte como en una especie de hija pegamento, ¿no? Que tiene la función de mantener juntos a sus papás de salvo. Sí, puede ser. ¿No? Y dice, mira, en mi caso, mi primer nombre no me gusta, pero en la familia hay una prima de mi papá que se llama igual, pero la he visto una sola vez y la recuerdo con mucho cariño. Habría que revisar si es la única. Ajá, ¿y por qué no te gusta, no? O sea, ¿qué te...? Te digo, el nombre que no te gusta, Ajá. Por favor, estúdialo. Porque seguramente es un ancestro o un familiar que está pidiendo ser reconocido. Sí, seguro. Que te está pidiendo, oye, bebé, ¿no? Ahora, en cuestiones de alma, porque sabrás que cuando yo abrí este curso, hablamos mucho de los pactos y de por qué esta familia y de que pues uno elige a la mamá y mamá ya había elegido a papá, ¿no? Y todo esto, hubo que hacer un curso de alma precisamente para poder comprender cómo es esta negociación, ¿no? Para mí cada familia es un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces en este equipo de trabajo a ti te toca tu chamba y al otro le toca su chamba, pero va a depender del nivel de conciencia que tenga cada uno. Claro. Y de qué tan dispuesto esté a abrirse, a encontrar todo lo que haga falta para poder sanar. Oye, a ver, te voy a plantear el caso de una persona que conozco. Él es hijo de mami soltera. Con el tiempo, la mamá se casa no con el papá, sino con otra persona, y esta persona reconoce al hijo. Pero él, como ya era grande, dijo, pues espérate, yo no quiero tu apellido, porque la verdad, ni me llevo bien contigo, ni me vibra, ni nada. Y cuando él cumple la mayoría de edad, hace un juicio para renunciar a ese apellido y regresar a sus apellidos originales, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? O sea, ahí puede haber en él mismo una historia de rechazo hacia él. Te digo, no todo tiene que ser ¿hacia él mismo?
hacia la persona que fungió el papel de paterno en su casa. Ujú. ¿No? Es yo quiero a mi papá. O sea, él quería el apellido de su abuelo, porque para él su abuelo era su papá, Ok. ¿no? Y renunciaba al apellido del nuevo esposo de la... Exacto. de la Entonces mamá. a ti no te reconozco, quiero traerme el apellido de quien sí reconozco. Okay. Eso puede ser por historia familiar. Recuerda que no todo es árbol. Sí, O sea, habría que revisar primero su historia o su edad cronológica de que nació ahora, cómo fue la relación con ese padrastro, por llamarle de alguna manera, qué veía en él, qué le gustaba, qué no, en qué momento de la vida de él llegó ese padrastro. Ajá, porque a lo mejor ese padrastro en la imagen está representando a otro ancestro con el que su abuelo tuvo un problema. Ah, por eso, ¿no? ¿No? O sea, si te fijas, puede ser súper maravilloso. O sea, es apasionante este tema. Es súper apasionante. Más Y sí, cuando empiezas a revisar, y de repente dices, ay, sí es cierto, así, ¿no? O sea, a mí me acaba de pasar en la casa, que de repente estaba hablando con mi hija una cosa. Mi hija y mi mamá se parecen mucho físicamente. Mucho, o sea, mucho y hasta en ciertas formas de ademanes y cosas así, ¿no? Entonces de repente estaba yo platicando algo con Jimena, y a la hora que se lo estaba diciendo a mi hija, así se me vino mi mamá a la mente, y dije, ya, o sea, en ese momento dije, ya sé por qué está pasando esto, ¿no? Entonces lo que le platicé a mi hija fue, mira, a tu abuela, bla, 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 entonces te toca reparar, ¿no? Para que no repitas. Para que no lo sufras. Ajá, mejor repara porque hacer los cambios. Es doble de mi mamá. Sí. ¿No? Entonces, Y de ahí viene todo ese traslado de los gestos, los animales, sí, ¿no? que no solo tienen que ver con la copia o la repetición de lo que ves y con lo que creces, ¿no? Dice Norma, tengo 3 hermanos varones, soy la única mujer, y mi mamá deseaba tanto tener a una niña que me puso Guadalupe en honor a la Virgen, y no me gusta ese nombre. Ok. ¿Por qué no le gusta ese nombre a Norma? Probablemente porque Guadalupe como tal es un nombre pesado, es un nombre que a lo mejor para ella representa el tengo que ser tan pura como la Virgen, ¿no? En México el nombre de Guadalupe... O sea, es alguien a quien venerar y ella no quiere ser venerada, ¿no? Porque quiere vivir y ser normal. O sea, Lupita tiene que ser linda, buena, ¿no? O sea... Termina en Lupita, ¿no? Sí, o sea, en México el nombre de Guadalupe es un nombre fuerte. Igual que el nombre de José es un nombre muy fuerte, ¿no? O María. Sí, ¿no? La misma María, ¿no? Que es la Virgen María. O sea, al final de cuentas, el nombre pesa por lo que implica. Sí. Si estamos en un país donde Guadalupe es la salvadora, ¿no? Sí, Guadalupe es la que nos rescata, la que nos escoge, la que nos cobija. Inmaculada, protectora, aguantadora, ¿no? Ella tiene que aguantar, porque primero está el resto del mundo. El resto del mundo. Entonces, imagínate, pues ahí hay una implicación fuerte que ya no entra como el nombre de árbol, sino como proyecto sentido. ¿Sí? Donde el nombre de Guadalupe tiene una implicación nacional, ya ni siquiera en familiar, es nacional. Ajá. Y te lo pongo para que los papás pensamos a veces que es para cubrirla con ese No, nombre. a veces en México, por ejemplo, es mucho la costumbre de que le ofrecía a la Virgen de los remedios, y pues te toca el nombre, porque yo ofrecí, ¿no? Entonces ahora te toca el nombre. Como en tu caso que tú con tu papá hiciste un acuerdo de tener un hijo varón, le pones su nombre. ¿Qué necesitaría tu papá reparar a través de un hijo tuyo? No, es que, por ejemplo, la costumbre judía se acostumbra que el hijo, haz de cuenta, no, digamos, el primer nieto se llama como el abuelo, la primera nieta como la abuela. En ese momento que mi papá estaba mal, mi hermana estaba embarazada. Mi hermana tiene un nombre muy cortito, que es Adel, ¿no? Adel. Y mi nombre, pues es largo, que hacemos con el nombre de mi mamá. Mi hermana no es hija de mi mamá, ¿no? Es hija de Son hermanos de mamá, sí. El nombre de mi papá, pues es muy largo, porque es Salomón, ¿no? Entonces mi hermana le decía a mi papá que qué horrible es un nombre, que ella nunca le pondría un nombre tan feo a su hijo, porque, que cada que le hablara le iba a tener que gritar, Salomón, ¿no?
Entonces, como mi hermano se llama Adel y el que en ese momento era su esposo y papá de su bebé se llamaba Sif, entonces Pero que cortito. Ajá, que cortito, que no le iba a poner ese nombre tan feo. Y yo me acuerdo que a mi papá, pues, se le rodaron sus lágrimas. Yo tenía 17 años, o sea, no tenía yo aquí, voy a tener un hijo pasado mañana, no. No tenía ni, bueno, a lo mejor previsto sí, pero no Ajá, en este momento. sí, no seguro. era el corto plazo. Entonces, yo me acuerdo que volví y le dije a mi papá, no te preocupes, el día que yo tenga un hijo, yo sí le voy a poner tu nombre. Yo te doy gusto, ¿No? papá. Ajá, o sea, fue así como, no llores, ¿no? O sea, fue como más mío de él, que él me lo Imagínate pidiera, que en el fondo, ¿no? sin tu papá saberlo, a lo mejor lo que quería era trascender a través de su nombre en sus generaciones futuras. Y pues bueno, o sea, evidentemente mi papá tiene N nietos que se llaman Salomón, ¿no? O sea, Y la historia del papá de niño habría que revisarla. exacto. Y habría ¿no? que revisar, pues, el abuelo. Si la tradición era esa, el abuelo Salomón, ¿qué historia tiene? Sí, O sea, si nos vamos de Salomón a Salomón, pues sí sería interesante, ¿no? Sí, o sea, ahora, también aquí es importante, si Norma nos puede compartir, que para ella, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significa, o sea, llamarse Guadalupe? ¿Qué implica para ella? Porque ahí también está la resolución. Sí, claro. Que tú sabes, lo que te choca, te checa. Entonces, para que te deje de chocar y de checar, pues atiéndelo y cámbialo. A mí de niña no me gustaba mi nombre porque lo sentía muy fuerte. Ay, qué desagradable. Sí, o sea, cero que ver. Lo sentía yo muy fuerte, ¿no? Ajá. Pero evidentemente llegó una edad en mi vida que me encantó el nombre. Y entonces ahora me da risa porque mucha gente me dice, ay, es que ¿cómo te digo Adriana? Suena muy fuerte. Entonces me dicen Adri. O sea, digo, tampoco tengo tema con eso, no me afecta, ¿no? Pero por ejemplo, el vigilante de la calle donde vivo me da mucha risa porque me dice, ceñito Adri. Ceñito. Ceñito Adri, ¿no? Entonces, vamos porque me queda re bien el señor Mario, ¿no? Pero... Sí, ceñito Adri. me muero de la Pero risa. fíjate, sin querer, compartimos hasta esto. Te llamas igual que a tu mamá, yo también tengo uno de los dos nombres de mi mamá. Ajá. En tu caso, tú decides ponerle Jimé es Ale también, ¿no? Ajá. Jimena Alejandra. Ajá. Y Salomón nada más es Salo. No, se llama Hugo Salomón. ¿Cómo? Hugo Salomón. Ah, Hugo Salomón, digo, bueno, pues ya era por seguir historia tradicional o otros, ¿no? Ajá. Jamás le has dicho Hugo, normalmente es Salo, ¿no? Entonces, cuando son dos nombres, dicen por ahí que por al menos puedes escoger uno. Fíjate cómo es las historias repetidas de generación en generación, que yo dije, ¿para qué tener dos nombres si uno no te va a gustar? El que te toque, pues ya te asumes. Entonces yo tengo un hijo Ignacio y una hija Aime. No tienen otro nombre. Sí. Entonces, para no pelearse con el nombre, según yo les puse. Entonces, a mi hijo le metí una carga importantísima, porque él se llama igual que su abuelo, de parte de su papá. Yo no lo sabía hasta que lo estudié. Entonces, el abuelo era aprensivo, mi hijo es aprensivo. El abuelo, pues, era don Nacho, y Nacho es Nacho. O sea, tiene una personalidad muy fuerte. Y bueno, en este reconocimiento, en este trabajo, Nacho ha estado un poquito renuente a hacerlo, porque él se sabe único e irrepetible, como yo lo digo, sí lo es, pero trae historias ahí que podría devolver y limpiar. Sí, claro. Sobre todo porque el abuelo tiene una historia de mucho dolor de niño, donde él tuvo que buscar sus medios para comer y sobrevivir, hizo mucho dinero el señor, y no enseñó a sus hijos a cuidar el dinero. O sea, hay mucho dolor ahí, ¿no? Entonces, es esa parte que tú dices, quiero como que seas grandioso como lo vieron los demás, pero que en tu camino tú siembres cosas con más seguridad, ¿no? Con más conciencia, sobre todo es conciencia, ¿no? Y mi hija, pues se llama Aime. Según yo no quería repetir los Luisas, y le repetí el mío. Entonces el narcisismo sigue. Entonces, ¿qué necesitaba este clan? Que la abuela María Luisa fuera reconocida. Exacto, ¿no? Por toda su historia. Yo cuando me enteré, mira, hasta la quise más, ¿no? Claro. No fue una abuela de las amorosas a la que uno súper adorara, ¿no? Fue una abuela muy lilla. Entonces, pues bueno, se repite acá, nada más que bueno, es como le digo a Aime, tu nombre significa amada, entonces date por amada por el mundo. Exacto, ¿no? Mira, dice Norma, exactamente lo que dijiste, me pesa mucho mi nombre, ¿no? Y Peggy dice, a mí tampoco me gusta mi nombre y casi nadie sabe mi verdadero nombre. Ah, pues ahora no lo dices. No, yo ya lo sé. ¿Quieres ir a la balconeamos? No.
Necesitamos su autorización. Sí, porque ella no es Peggy. Supongo. De hecho, Peggy, ¿de dónde vendría, por ejemplo? ¿O para qué? Te voy ¿Para a qué decir Peggy? una cosa, que también el sobrenombre que tengas, El apodo tiene todo que ver. o sea, implica también muchísimo, ¿no? O sea, impacta mucho. O sea, hay familias donde no se acostumbran los apodos y hay familias donde ya llegó la Peque, ya llegó el güero, ya llegó el flaco, o sea, hay muchos apodos y como tal, ¿no? O sea, Y el apodo también forja tu personalidad. La forja de una manera interesante. Dice Paola, mi nombre me fascina y no es Paola. Ah, pues ahora dinos ahora cuál no es. dices cuál es, oye. Dinos, Pau, por favor. ¿No? Pues esta. Sí, en esta cuestión del árbol es súper interesante. Y no solo el árbol, sino el proyecto que fuiste o eres para tus padres. Claro. Y qué proyectos tú, digamos, creaste en tus hijos. Hay un hijo que vino a unir un matrimonio, pues pobre chavo, porque va a estar toda la vida queriendo que sus papás estén unidos, ¿no? Hubo otro que vino para lograr que su papá se casara con mamá. Hubo otro que vino a lo mejor como para cuidarlo mientras, cuando ella esté viejita, para mantenerlos cuando ya estén grandes. ¿No? ¿Qué dice? María Emilia. Es un solo nombre, María Emilia. Ajá, María Emilia Paola. Y aunque sea compuesto, se analizan como María y como Emilia. ¿Quién fue María y quién fue Emilia? ¿O fue la misma persona? Exacto. A lo mejor para suavizarlo, pues lo pusieron como junto, ¿no? Dice así, no María. Sí, pero aunque sea Marie, es María. Ajá, o aunque sea, se lo digas aunque caigamos mal, o sea, el origen de Marie es María. O sea, platícales, María, mi abuelita, Emilio, mi abuelito. Fíjate, wow, o sea, eso está padre porque se trajo ahí a los dos. ¿Qué les Sí. platico? No, porque no fue tu caso. Fue el caso de Ivette, hija. Ah, ok. Ivette, tu hija. Ivette, mi hija adoptiva. Sí, fíjate que yo tuve la fortuna de estudiar biodescodificación con la mamá de Ivette, con Ivette Ferrer. Ajá. Mis respetos y mi amor completo por esa mujer que es extraordinaria. Y ella también trae una historia de familia cañona. Estudiar con alguien que ha estudiado tanto su árbol es un placer, ¿no? Por eso, pues, hay que trabajar el árbol, ¿no? Pero, estaban evitando a los Carlos. Justamente los Carlos, e Ivette elige el nombre para su hijo y le pone Caleb. Y el origen es Carlos. Ajá. ¿No? Mira, dice Paula, y originalmente me iban a llamar María Emilia, pero murió mi papá y pues a ponerle a la niña otro nombre. No entiendo por qué ponerle otro nombre porque murió. El Paola. Ya. ¿Tu papá cómo se llamaba? Paola. Y pues mi mamá lo compuso el nombre y aparte me puso Paola, el nombre femenino de Pablo, claro. Así es. Y entonces fíjate ahí que se empodere de todos esos nombres. Pero, o sea, traes tres personas bien importantes, ¿no? Por eso tu personalidad es tan fuerte, Paola. O sea, Paola es... Trae dos hombres y trae una Pero Paola es arrasadora, o sea, es dinamita. Sí, no la conozco mucho personalmente más que de vista, pero sí sé cómo se mete a chambear la condenada. Sí, Grace, influyen muchísimo las etiquetas. O sea, sí. Tiene mi mamá un primo que evidentemente de todos sus hermanos, pues ahorita van a entender, o sea, le dicen, no sé cómo se llama el señor, pero hasta desde que nació hasta la fecha de hoy que el señor ya de tener como 50 y tantos años, le dicen el pilón. Y, o sea, bueno, yo no sé su nombre, ¿no? Pero es conocido en los bajos y altos mundos como el pilón, ¿no? Imagínate, o sea, cómo fue el pilón. Qué fuerte. Sí. Porque vives como el pilón, no como perteneciendo, sino como la chiripa, oye. Ajá. O sea, que les voy a decir una cosa, o sea, yo de verdad, ahí sí cuando nacieron mis hijos, dije, o sea, cero, pues se me está ahogando Aime, si ven que se desmaya, hay una vacante. Otro invitado. Dije, no, o sea, eso de los apodos a mí como que no me gusta, porque sí siento que, wow, impactan muchísimo, ¿no? O sea, cuando le dices, ay, ahí viene la gordita, ¿no? O sea, porque cuando estaba chiquita estaba así, pues como los bebés que están gorditos y entonces la pobre niña tiene 15 años
Y decía, ay, gordita, no sé qué, y pues, Y además es gordita, ¿no? porque además cumplen con su proyecto. Ajá, ¿no? O luego hay apodos, así como chistosos, pero cómo impactan, ¿no? O sea, ay, ahí viene la peca. O sea, eres la peca, o sea, ¿no? O sea, Yo tengo una amiga en el boli que tiene un amigo al que le dicen peca. ajá, o sea, ahí No viene sé la por qué, peca, ahí viene no sé, hay miles de apodos, ¿no? O sea, pero sí impactan muchísimo, o sea, Y las etiquetas, como, ay, eres el tremendo. ajá. Ay, eres tan odioso como tu abuelo. Ay, sí, eso como, o sea, no, bueno, es que como, haz de cuenta, ¿no? Es que te llamas igual que la abuela, entonces tienes el mismo pinche carácter. Así es. Y el pobre mío tiene 6 meses de edad, ¿cuál pinche carácter, güey? O sea, ¿no? O sea, Todavía ni siquiera lo están formando. y ya le dijeron, tienes el mismo pinche carácter que la abuela. O sea, Y a los 6 meses avísoles que es la réplica de lo que mamá está viviendo. seguro, o sea. Hasta los casi 10 años. Sí, ¿no? O sea. Así es. Entonces, pues es un tema extremadamente interesante, ¿no? La verdad es que podríamos seguir Varios programas con lo mismo. con lo mismo. Díganos si por favor tienen alguna duda respecto a esto para que vayamos respondiéndolas. Para que podamos como ir atendiendo más allá de lo que ustedes puedan estar viviendo. De verdad, entrar en ti tiene un significado, pero entrar en ti y en todo lo que traes detrás es todavía más maravilloso. Mucho, mucho más. Ninguna persona que ha estudiado su árbol ha terminado peor de cómo está. De hecho, hay muchas cosas que solo se resuelven a partir del estudio transgeneracional, ¿no? A veces te permite cortar con costumbres y todo, porque viene con una parte también de, ¿sabes qué? A ti te ha tocado, estoy segura, que viene alguien que a lo mejor es el mono raro de su familia porque es el único que no tiene una enfermedad que todos tienen. Ah, sí, ¿No? claro. A mí me tocó que aquí llegó la hermana de una muy amiga nuestra a decirme, oye, es que ya me están reclamando mi familia porque soy la única que todavía tiene su vesícula. Y yo no quiero que me la quiten. Oye, ¿te Pero acuerdas? hay presión familiar como por, pues eres la única que falta. ¿Te acuerdas cuando me dijiste, vas por tu cuarto apéndice? Que era el estalo y que no, ni madres, ¿no? O sea, ya que le prendemos, ¿no? Ya no, sí. O sea, y también, por ejemplo, ahora en las vacaciones me decía un doctor, ¿no? Pues es que yo creo que aprovecha las vacaciones para quitar las adenoides de sal, porque las tiene crecidas, ¿no? Y yo decía, no, se me van a ir descreciendo. No, es que ya no se bajan. Ya, no te preocupes. Y no, ya, o sea, se enferma cada vez menos y va muy bien. Pero sí es chistoso porque luego, o sea, sí te dicen, ¿cómo que no te enfermaste? Hace poquito estuve conviviendo con una persona que traía una gripa, pero de Dios padre, ¿no? Sí traía su gripa. Y entonces, al otro día, yo tuve un evento y le decía, yo es que me duele la garganta, pero yo sabía bien por qué me dolía la garganta, ¿no? Digo, pero pasando el evento, se me va a pasar el dolor de garganta. Dice, es que me va pendiente que te haya contagiado. Ay, digo, claro que no. Si tú supieras lo que yo sé ahora, ¿no? Porque sí va a depender mucho de la toma de conciencia, ¿no? Recuerden que cualquier situación que traigas, cuando tú tomas conciencia de para qué llegó, o inclusive si le estás trayendo de atrás sin saberlo, ya te está ayudando a sanar. Claro. ¿No? Fíjate, y en esta situación donde estamos hablando de ser superhéroes de tu clan, que no te pese, la verdad ser superhéroes hasta divertido. A mí me ha tocado el papel de sin querer ser la que está buscando a la familia. Mi mamá me pregunta por una sobrina de la que no sabe nada, la busco y llega un momento que Dios me la muestra, ¿no? Entonces, que hoy, por ejemplo, yo puedo empezar a reunir a mi familia como me va a pasar hoy, ¿no? Voy a comer con mi prima Leonor para platicar de estas historias y ver qué vamos a hacer cada quien por su parte para continuar como con una situación más amable en el clan, ¿no? Ya no siendo mujeres que tengan que sufrir tanto, ¿no? Porque, aunque le digo, no creo que sea mi caso pero ella, por ejemplo, pierde a su papá muy pequeño. Y ellos fueron 5 o 6 hermanos. Y cada uno creció en una familia diferente. Ella tuvo la fortuna de crecer con la abuela, entonces la educación con la abuela fue muy distinta de la de otros de sus hermanos que no tuvieron esa misma suerte,
¿no? Hoy por hoy, bueno, ella tuvo ya 2 matrimonios, Ajá. no hijos en los 2, y resulta que está repitiendo historia. Tiene una hermana que, al igual que mi abuela, ¿no? Tuvo que, fue corrida o tuvo que entregar a los hijos al papá. Ay, Entonces son situaciones que vale la pena, yo creo, que atender, que revisar y que darles, digamos, un tratamiento de amor, porque con el árbol no te vas a pelear, con los ancestros no te vas a pelear, ni les vas a reclamar que traes a lo mejor situaciones de ellos. La idea es reconocer y honrar, ¿no? Y perdonar lo que hicieron, porque si no fue en tu familia, estás, digamos que en tu tiempo, pues no tienes tú por qué guardar rencores. claro. ¿Te acuerdas de la película de Coco? Uh-huh. Sí, que estaba prohibida la música en la familia. Y aparte todos odiaban al pobre abuelo porque el abuelo ni siquiera era mencionado, el tatarabuelo. Ni siquiera era mencionado. Entonces lo desaparecieron, y si te fijas es una buena historia en cuanto a decirte, lo que quería el abuelo era ser recordado, y ser recordado con amor. Y reconocido, y que recuperara su lugar en el altar, en el clan. Uh-huh. Que es lo que Miguel logra a través de jalar del escenón de la música, de la guitarra, ¿no? Exacto. Uh-huh. Porque si no nos vamos como a los Montesco y Capuleto, que viven peleándose pues por generaciones, ¿no? Ya no saben ni por qué, y seguían peleados. Entonces que Romeo y Julieta se unieran, pues no era permitido, porque eran familias enemigas. ¿Y en qué tragedia ahora acaba? Sí, ¿no? O sea, ¿qué onda? Eso pasa. Porque no queremos con tragedias, queremos que la gente viva bonito, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Dice Paola que le encanta las distintas formas en que le llaman en su casa, ¿no? O sea, algunas la hacen sentir como muy empoderada, muy mujer, y otras como la niña de casa, ¿no? Ok. Entonces, eso también es cierto. Hay veces que la forma en como nos dicen, impacta mucho tu ser también. Sí. ¿No? Uh-huh. Dice Jessie, gracias a ambas, me fascinó como todos los jueves, aprendes algo. Gracias, Jessie. ¿No? Entonces, pues sí, así como te decía tu papá. Mi vida, mi amor. Mi papá era muy cariñoso. No, mi papá también. A mí me decían bebeco. Pero fíjate, mi papá nunca era de las personas que te hablaba así como, sí, no, o sea, él era como, o sea, a la gente le llamaba la atención porque desde muy chiquita me hablaba como si fuera yo un adulto, ¿no? Te hablaba siempre como muy firme, muy ecuánime, pero muy, Pero dentro de eso había mucho amor. Mucho amor, ¿no? Mucho amor. Y es bien curioso, me acaba de mandar una sobrina una publicación que salió en el periódico de la juventud de mi papá, que era el capitán de un equipo de fútbol, y lo entrevistan, y está en una pose que me recordó muchísimo a mi hijo, mi hijo tiene 7 años, y lo tengo en la misma pose, a pesar de que en esa foto mi papá debe de tener 20 y tantos, ¿no? Y dije, qué chistoso, ¿no? O sea, pero... ¿Para qué llegó a ti, no? Sí, y hace poquito cuando hice el trabajo, pues a la que reconocí fue a la mamá de mi papá, ¿no? Entonces, es padre, es muy nutritivo, porque aparte a uno le genera, a mí me generó ese sentido de pertenencia, ¿no? La pertenencia a este clan, ¿no? Por ejemplo, hubo una época que mi abuelo materno era el profesor de un pueblo que está en Pénjamo, ¿no? Entonces, como que de repente alguien en la familia dijo, ay, bueno, es que, ¿por qué te sientes así? Pues si finalmente el abuelo pues no era más que un maestro, ¿no? Y yo así, a ver, güey, ubícate, época posrevolucionaria. Un maestro, o sea, era leído y escribido, ¿no? Así es. Entonces era el profesor del pueblo, o sea, en cualquier fiesta no faltaba el presidente municipal, el sacerdote, el abogado, el de leyes y el profesor. O sea, eran las personas como más reconocidas de un pueblo, ¿no? O sea, era así como que, pues, la crema innata del pueblo. Entonces, le decía yo... Era la gente bien valorada. Ajá, porque eran los leídos y escribidos. Digo, entonces, en el momento que tú reconoces eso de tu línea. Porque fíjate, viene otro y te dice, pues si no me fue un profesor, a ver, ¿qué es un profesor? Para mí es esto. Sí, entonces me jalo de este ancestro, de este familiar, lo mejor que veo. ¡Claro! Y reconozco que fue grandioso y que aportó mucho y que tuvo esta historia. ¿No?
realmente no importa lo que piensen los demás de tu familia. Lo que Importa que pienses pienses tú sí es lo importante. Sí. Y tú sabes, yo tengo tiempo ya trabajando esto. Yo siento que si mi mamá se abriera a saberse una distinta María Luisa que la María Luisa que tuvo como mamá, podría vivir más tranquila. Sin embargo, sigue buscando ser reconocida y está bien, ¿no? Sí, claro. Y para, digamos, para su fortuna, fue una deportista muy exitosa, ¿no? Entonces, para ella salir en el libro de los 100 años del voleibol fue todo, ¿no? Encontrar sus fotografías de su tiempo y eso también es lo que nos ha mantenido cerca a las Luisas, ¿no? Claro. De alguna manera, yo llevo un momento en que dejé de rechazar mi nombre. Ajá, me gusta más si me lo vas a decir que me lo digas como Luisa AM, ¿no? Que suelto, si suelto, pues ya, de todo modo, por costumbre te lo dijeron ya 4 años y medio de la escuela, pues ya, ¿no? Pero sí era mucha pelea con él, ¿no? Entonces, hoy entiendo que me peleaba con él para poderlo traer y verlo, y entender que detrás de esa Luisa, repetida varias veces, había algo que reconocer y que honrar. Claro. Pues bueno, si quieren saber más de su árbol, si quieren estudiarlo, pues el miércoles. El miércoles empieza el curso, ahí contacten a Aimee. Hay muchos medios por los que lo pueden contactar, está la página de Facebook, está el grupo de WhatsApp, está su WhatsApp directo, está el Messenger, ya de plano si no quieren contactarlas porque no quisieron. Sí, porque pues en este momento igual no estén interesados, ¿no? Pero si quieren, ahí está. Claro. Pues muchas gracias a todos los que se unieron. ¿Quieres agregar algo más? No, por mí está bien. ¿No? Gracias a los que se unieron ahorita y nos vieron en el presente, gracias a los que nos verán en el futuro. Gracias por ser y por estar. Dios los bendiga. Y pues gracias por existir. Y mi recomendación es, si este tema te dejó algo, compártelo con otros. Comparte nuestra transmisión, nuestro video. Denle like. Denle like y todo. Yo viajo en un ratito más para Puebla, a ver a mi prima primero, luego a dar consulta. No se enojen los demás de Puebla que no se enteraron que yo iba a dar consulta, pero es que me saturaron los horarios, ya no pude abrir más. Pero de todo corazón, de veras, si algo de lo que están escuchando aquí cada jueves les está llegando o les está sirviendo, imagínate si lo compartes, ¿no? Probablemente sí parte del sueño compartido de Brenda y yo es que mucha gente nos escuche y entre bobadas pues aprendamos todos, ¿no? Pero que sí... Hay programas más bobos que otros, pero... Así es, pero que nos permitan a través de ustedes llegar a más personas, está padre, ¿no? Entonces, pues gracias por existir, por estar, ¿no? Por estar en este momento aquí o por escucharnos cuando lo hagas. Gracias. Que tengan un gran jueves, viernes, sábado, domingo y vida. Sean felices, cuídense, escuchen música bonita. Porfis. Ámense y pórtense mal para que les vaya bien. Cuídense mucho. Bye. Bye. A vivir ya, bye.